justo al sur de Miami. No muy lejos, hay un lugar muy especial con cuentos para contar y visiones para compartir. Un lugar conocido como el Charles Deering Estate. En esta tierra, donde las aguas de la bahía Biscayna acarician una tierra fértil, hace 10.000 años vivían tigres dientes de sable, mamuts lanudos, caballos, lobos gigantes, jaguares, llamas y paleoindios, cazando para sobrevivir, viviendo, muriendo y dejando sus restos a través de las edades, esperando ser descubiertos. En esta tierra, hace 4.000 años, vivía un pueblo nativo cuya cultura floreció por milenios, que se conoció hace 500 años como los Tequesta, cuando el explorador español Juan Ponce de León navegó hacia la bahía de Biscayna en búsqueda de las aguas dulces que emanaban de los Everglades. En esta tierra, hace 200 años, tribus de indios seminolas prosperaban, junto con pobladores que llegaron de las Bahamas y Cayo Hueso, todos compitiendo por los codiciados terrenos de caza. Durante nuestra evaluación arqueológica, hubieron muchos hallazgos en el Deering Estate. Encontramos alfarería prehistórica, herramientas hechas de conchas y huesos, todo tipo de evidencia de lo que hacían los pueblos prehistóricos para vivir y sobrevivir aquí. Luego, siguiendo el periodo histórico, incluido el pueblo de Cutler, encontramos asentamientos individuales y restos de paredes y pozos. Aprendimos mucho acerca de la vida pionera en el Deering Estate y el pueblo de Cutler. En el 1838, el doctor Henry Perrine presentó un reclamo de hacienda por 93 kilómetros cuadrados de terrenos federales para el cultivo de plantas tropicales. Un reclamo que permaneció sin resolver durante décadas, ya que fue asesinado en el 1840 por seminolas que atacaban al Cayo Indio. En el 1864 llegaron los Addison, John y Mary, pioneros Cracker, quienes cultivaron la tierra durante 40 años e hicieron de su hogar un centro acogedor para todos, inclusive los indios seminola que habían sido sus enemigos. El doctor William Cutler compró 243 hectáreas en la zona de la bahía Biscayna, cerca de los Addison, en el 1883. La primera estación de correos de la zona sería dedicada al doctor Cutler. El doctor demostró ser un buen amigo de sus vecinos menos prósperos, defendiendo los derechos de hacienda de todos en un pleito legal contra los Perrine, quienes eran apoyados por el ferrocarril. En el 1897, el presidente Grover Cleveland otorgó el reclamo de hacienda a los herederos del doctor Perrine. John y Mary Addison recibieron el título de su tierra. El camino se despejó para nuevos asentamientos y el auge comenzó. En el 1900, el Richmond Cottage abrió sus puertas, siendo el hospedaje más sureño de los Estados Unidos, administrado por la empresaria Edith Richmond, con Henry M. Flagler, el magnate de ferrocarril, entre sus huéspedes. Ya en el 1912, la compañía de Flagler, la FCC Motor Land Company, iba a toda marcha desarrollando terrenos para su nuevo ferrocarril y atrayendo el interés de nuevos inversionistas y agricultores, lo que cambiaría para siempre la tierra natal. Y llamando la atención además del pudiente industrialista y viajero del mundo, Charles Deering. Charles Deering era un hombre renacentista, un hombre de cultura y logro, un hombre erudito que disfrutaba de la ciencia y que dirigía una compañía internacional. Charles Deering fue creyente en la integración vertical de su empresa. En su tiempo en la Armada de los Estados Unidos, él aprendió que la línea de abastecimiento seguramente era lo más importante que podía tener la Armada.
y tenía esa misma idea en cuanto a la fabricación de equipos de cosecha. El grupo industrial International Harvester se benefició de los bienes del Deering Manufacturing and Harvesting Company, al tener más de 40,000 hectáreas de tierra forestal, del cual podían obtener la madera necesaria para construir su maquinaria. Tenían más de 35,000 toneladas métricas de mineral de hierro en Wisconsin, tenían cerca de 8,100 hectáreas de yacimientos de carbón en Kentucky, todo lo necesario para impulsar lo que necesitaban hacer en Chicago. En 1903, International Harvester ocupaba el tercer lugar como compañía industrial a nivel mundial. Su éxito fue más allá de lo imaginable. Fabricaban más de 700,000 unidades al año. Tenían 25,000 empleados y 42,000 agentes trabajando por todo el país y el mundo. Y cada año hacían 65,000 envíos por vagón de carga desde Chicago. En 5 fábricas produjeron el cordel suficiente para circundar la tierra todos los días con el cordel fabricado. Fue una operación asombrosa. El negocio de su familia revolucionó la cosecha de cultivos y le dio los medios a Charles para seguir su pasión por el arte, la arquitectura y la conservación de sitios naturales. Su visión aseguraría una herencia indeleble para la posteridad de esta tierra. Inicialmente, Charles fue atraído a Miami cuando visitó a su padre William, quien tenía una casa en Coconut Grove. Igual que a su hermano James, le encantaba la navegación y fue miembro del club náutico más antiguo de Miami, el Biscayne Bay Yacht Club. Charles compró una propiedad agrícola en el sector Buenavista de Miami, donde planificó una hacienda al estilo español, pero el estorbo del tren y el avance urbano le dieron pausa. En 1913, Charles compró 24 hectáreas de bosques maderables al sur de Miami, en el pueblo de Cutler. El rápido crecimiento del centro de Miami y el extenso desarrollo del ferrocarril hacia el sur le dieron temor a Charles por el futuro del hammock y de los pinares autóctonos. Con la intención de conservar las tierras, Charles trabajó durante 10 años acaparando terrenos de especuladores, corporaciones y pobladores de Cutler. Contrató a los doctores David Fairchild y John Conkle Small, 2 reconocidos botánicos, para diseñar sus áreas verdes y llevar a cabo investigaciones botánicas. Charles se angustiaba por la desecación de los Everglades, la destrucción forestal, y predijo que ello cambiaría el clima. Después del cierre de Richmond Cottage, Charles compró el hospedaje en 1916 y lo remodeló como casa invernal para su familia. En 1918 construyó una dársena de maniobra para sus embarcaciones y añadió la casa de carruaje, la casa de equipos y la casa bomba. Reubicó el Cutler Road original, la ruta principal hacia el sur desde Miami, desde el interior de su hacienda hasta el exterior de un nuevo muro de piedra. También construyó un puente de diseño chino. Construyó aviarios, atrayendo aves, y sembró arboledas, cortavientos y vegetación autóctona. Para proteger sus terrenos de incendios y sequías, instaló una cisterna y un sistema de irrigación. Para 1922, Charles había adquirido el Chicken Key, una isla de 3 hectáreas cercana a la costa. Su reserva en Cutler estaba prácticamente completa. Durante la época conocida en los Estados Unidos como la Revolución Industrial, cuando estas compañías de tractores se convirtieron en las primeras corporaciones modernas, James y Charles tuvieron el lujo de poder viajar y comprar obras de arte. Y creo que uno debe pensar en esta riqueza extrema como parte de la historia. Entonces, ellos fueron a España, a Italia y a todos esos países grandiosos. Y ahí fue donde nació ese amor por la arquitectura. Quiero decir que no hay duda de eso. Tenían castillos y pertenencias allí primero. A través de los años, Charles viajó el mundo como oficial de la Armada, líder industrial y como aficionado del arte y la cultura. En 1909 quedó enamorado de España. Compró un hospital del siglo XIV con el fin de remodelarlo como casa veraniega. Lo llamó Mar i Cel, mar y cielo en catalán.
Posteriormente se agregarían más edificios al complejo, al que Charles concebía como un centro de arte y museo. Charles enriqueció al Maricel con arquitectura, antigüedades y una colección de arte de clase mundial, con obras del Greco, Goya y sus amigos de toda la vida, Anders Zorn, John Singer Sargent y Ramón Casas. Por su generosidad como patrocinador de Bellas Artes y Cultura, en el 1916, Charles recibió honores del gobierno de España y fue nombrado hijo adoptivo de Sitges. Hoy día, aún se venera su legado en el Museo Maricel. Desde un principio, Charles decidió legar a Maricel como centro de arte permanente para Cataluña. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, obstáculos legales frustraron sus planes. Así que en 1921, Charles redirigió sus energías y tesoros de arte de Sitges hacia los Estados Unidos, para el gran beneficio de Chicago y Miami. Para albergar cientos de piezas de arte y libros que atesoraba, en 1922, Charles decidió construir una nueva estructura junto a su Richmond Cottage en Cutler. Eligió al arquitecto de Coral Gables, Phineas Pace, para diseñar en estilo neomediterráneo una casa de 3 plantas. Recordando el gran incendio de Chicago, Charles encargó un edificio a prueba de fuego, hecho de piedra caliza o olítica y con paredes de hormigón vertidas, con puertas revestidas de cobre y bronce y sin cocina. La casona de piedra se convirtió en un tesoro de obras maestras. El salón de baile forrado de piso a techo con obras maestras, acogido por una chimenea elegante, cuya repisa fue obsequio de su hermano James. Charles y James Deering eran muy unidos. Ambos habían recibido muy buena educación. Charles de Annapolis y James de la Universidad Northwestern y MIT compartían muchos de los mismos intereses. Los dos apreciaban el arte y la naturaleza y viajaron constantemente alrededor del mundo. Ellos disfrutaban estar juntos, se llevaban muy bien. Se llevaban tan bien que trabajaron juntos durante varios años, tanto en el Deering Harvester Company como en el International Harvester. Ambos construyeron casas aquí en Miami, James en Vizcaya y Charles aquí en Cutler, para poder estar cerca el uno del otro. Cuando James falleció en 1925, Charles lloró su pérdida profundamente. Aunque Charles tenía hogares en Evanston y Nueva York, se refugiaba cada vez más en su hacienda en Cutler, siendo un lugar de retiro reconfortante donde podía disfrutar tranquilamente de sus libros y arte, sus pájaros y naturaleza, y a la vez mantener correspondencia con sus amigos de toda la vida. Charles dormía en el Deering Estate cuando el devastador gran huracán del 1926 azotó a Miami, causando estragos en Cutler. En una silla de ruedas, sordo y con poca visión, Charles se las arregló para escribir una carta a su amigo el Dr. Small, quien indagaba por los efectos de la tormenta. Con su caligrafía desordenada, Charles humorosamente escribió: "No hay más botánica aquí, es hora de dedicarse a la geología". En los últimos años de su vida, Charles Deering, tal como James, tuvo algunos impedimentos físicos. En el caso de Charles, se le hacía difícil caminar y estaba en una silla de ruedas. Contaba con varios empleados que lo cuidaban. Se la pasaba prácticamente aquí, en esta casa, sin salir y pasear. Así que este lugar se convirtió en su santuario, su refugio, durante los últimos años de su vida. 5 meses después del gran huracán, el 5 de febrero de 1927, Charles falleció tranquilamente en su casona de piedra con vistas a la bahía Vizcaína. Fue enterrado en el sepulcro familiar en Chicago, su ataúd cubierto con flores de Cutler. Su esposa Marion y su familia continuaron como propietarios del Deering Estate, cambiando poco a través de los años.
Después del fallecimiento de la hija menor de Charles, Barbara, en el 1982, la propiedad se puso a la venta. Finley Matheson, cuya familia había sido amiga de los Deering durante generaciones, firmó un contrato en 1984 para comprar la propiedad. El anuncio de sus planes para una urbanización residencial generó una tormenta de interés comunitario en proteger la propiedad. Una vez que formalicé el contrato para el Deering Estate, me di cuenta de que realmente debería desarrollarse como parque en vez de la urbanización típica, y para eso iba a necesitar mucho apoyo. Recuerdo ir a varias reuniones donde había todo tipo de grupos que querían matarme. Y yo estaba un poco nervioso de ir, pero cuando les dije esencialmente que me encantaría que el Estado o el condado pudieran adquirirlo para hacerlo parque, que yo estaba de acuerdo con todo eso, se tranquilizaron y trabajamos juntos para su protección. Entonces, el próximo paso era ir al Estado y ver si lo harían comprarlo como un parque, y ahí es donde puse todo mi empeño, trabajando con el Estado, con algo llamado el Fondo Carl, que tiene como objetivo comprar tierras en peligro. Una de las ventajas de los programas de adquisición de tierras en la Florida es que se hacen sin fines políticos. Son profesionales, científicos, historiadores que toman las decisiones básicas, pero también ayuda cuando la comunidad se expresa a favor y en apoyo a la adquisición. Y ciertamente fue así en cuanto al Deering Estate. Personas como Finley Matheson, Jim Redford, Arva Parks, Marjorie Stoneman Douglas fueron parte de los centenares de personas que indicaron su deseo de conservar al Deering Estate para nuestra generación y las futuras generaciones de floridanos. La prensa publicaba artículos sobre la propiedad y la famosa ambientalista Marjorie Stoneman Douglas declaró: No hay terreno de mayor importancia que este. En el 1985, el Deering Estate fue comprado por el estado de la Florida por $22.5 millones, con un acuerdo de administración con el condado de Dade. Poco después, se leía en titulares nacionales que durante una excavación de un sumidero de la propiedad, en un gran socavón, arqueólogos del condado encontraron huesos y artefactos de la época paleoindia de hace 10.000 años. Fue el primero de muchos sitios arqueológicos por descubrir. Cuando comenzamos la excavación en el yacimiento de fósiles de Cutler, encontramos grandes cantidades de piedras y peñascos que tuvimos que destrozar y extraer fuera de nuestro camino. Mucha tierra, muchos huesos desarticulados y de repente pienso que fue en la primera semana que encontramos realmente el primer artefacto. Era un artefacto hecho de hueso y sabíamos que era algo hecho por humanos, pero realmente no podía decir qué edad tenía. Y luego hicimos el gran hallazgo, la punta de un proyectil, lo que la gente llamaría una punta de flecha. Distinguí por el tipo que tenía al menos 8.000, 10.000 años. Fue entonces cuando realmente comenzamos a entusiasmarnos. Sabíamos que habíamos hecho un descubrimiento importante. No tenía idea de qué tan importante realmente sería, porque aunque estábamos muy entusiasmados de encontrar huesos de animales fosilizados, extintos hace mucho tiempo, aún no habíamos encontrado restos humanos. Una vez que eso ocurrió, todo realmente cambió. Bueno, uno de los puntos arqueológicos centrales en la propiedad es el túmulo de Tequesta. Este túmulo funerario puede tener unos 600, 700 años. Un roble gigantesco crece sobre él y es uno de los pocos que existen en el sur de la Florida. La mayoría ya no existen debido a las actividades de coleccionistas o por el desarrollo urbano. Por ello, este lugar es muy importante. Realmente no hemos excavado en él porque nuestro objetivo era conservarlo y respetar que fue creado para preservar los restos de estas personas perpetuamente. El descubrimiento del antiguo yacimiento fósil de Cutler fue importante porque agregó aún otra dimensión a la importancia del Deering Estate. De igual manera, nos dio una medida de cuánto tiempo la propiedad en la que hoy vivimos ha sido ocupada por aves, animales y humanos. Me gustaría decir que la adquisición pública es la forma más responsable de proteger estas antigüedades para que el público sea su propietario y su protector con el acceso al público. Me encanta la idea. Me encanta sentarme aquí hoy y pensar en cómo habían seres humanos caminando aquí, alrededor de donde estamos sentados, hace 10.000 años. Imagíneselo. Esto se destacará como uno de los sitios arqueológicos más importantes en Norteamérica. Como previo guardián,
del Registro Nacional de Lugares Históricos, me place ver que en 1986 el Deering fue incluido en la lista Registro Nacional de Lugares Históricos, luego de haber cumplido con los requisitos de cada categoría, de forma excepcional y con éxito. En 1992, el Deering Estate sufriría el azote de otro gran huracán, cuando Andrew arrasó, tocando tierra en el mismo centro del Deering Estate. Los vientos de 282 kilómetros de velocidad provocaron una marejada ciclónica de más de 5 metros de altura, inundando la casona de piedra, levantando árboles de raíz, diezmando los jardines y desgarrando Richmond Cottage. Sería en 1999, luego de 7 años y restauraciones y mejoras valoradas en $7 millones, que el Deering Estate podía una vez más abrir sus puertas al público. Actualmente, la propiedad de 180 hectáreas de extensión es considerada la joya real de los parques del condado de Miami-Dade, funcionando con el apoyo de la Fundación Deering Estate, que opera sin fines de lucro. Aclamada por su labor conservacionista, el proyecto de hidratación con agua, el centro ecológico y los programas culturales innovadores. Charles Deering hubiera aprobado el énfasis puesto en las artes en el Deering Estate, según su nieta, Barbara Deering Danielson. Pienso que se sentiría a gusto, porque este sitio se siente igual. Creo que estaría increíblemente entusiasmado con los artistas residentes y con el hecho de que hay escritores, diseñadores gráficos y también fotografía. Él tenía un sentido muy agudo de la fotografía, porque es difícil fotografiar el paisaje del bosque. Está la claridad y la oscuridad, y es realmente difícil. En cuanto a la pintura, él fue pintor, y de los buenos. Había obras de arte y libros por doquier, y butacas muy cómodas. Cuando de niña venía aquí, no me sentía intimidada en lo absoluto. Sencillamente me sentaba, escogía un libro y contemplaba las obras de arte. No reparaba en ello porque era parte del alma del lugar. Ahora esto se está restableciendo y pienso que es muy emocionante. Este es un monumento nacional preciado, donde acuden miles de personas al año. Vienen por el amor, el aprendizaje, la cultura y el ocio. Pero cuando todos se marchan y las voces se desvanecen y vuelve la quietud, gracias a la conservación de Deering Estate, aquí siempre estará la belleza del mar, el cielo y los espíritus de la tierra.